Amén. Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio una vez más estar con ustedes, congregados a través de este medio virtual. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza, a nuestra predicación, a la instrucción que esta tarde el Señor nos puso en el corazón para compartir. Yo espero, hermano, que el Espíritu de Dios nos respalde en lo que voy a tratar de darme a entender, hermano. Fíjese que con los hermanos que ya estén listos, sé que ya está hermano Werner ahí, entonces vamos a orar. Le voy a suplicar a los presentes presencialmente y a los que solo están presentes virtualmente que inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, esta tarde estamos delante de tu presencia dándote gracias, Dios Todopoderoso, por tu fidelidad y tu misericordia, Padre. Porque este día es una muestra más de que tú sigues pendiente y sigues al cuidado de cada uno de nosotros, Padre, porque siendo las 17 horas con 3 4 minutos de este día, seguimos vivos y seguimos sanos, Padre. Más de 350,000 personas han muerto en los últimos 3 meses debido a una enfermedad devastadora. Pero tú a nosotros, Padre, nos has preservado y nuestra vida está en tus manos y creemos que nos vas a preservar algún tiempo más. Te agradecemos, Padre, el privilegio de la vida, el privilegio de la salud, el privilegio de tener un hogar, de tener una familia, Padre. Por eso te suplicamos esta tarde en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú nos respaldes con tu presencia, que nos respaldes, Dios eterno, quitando toda trampa, todo obstáculo que se pudiera dar, porque el enemigo que también tiene influencia sobre los ambientes puede tratar de estorbar esta comunicación, Padre. Pero declaramos en el nombre de Jesucristo que esto que estamos haciendo lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú tomes el control en el nombre poderoso de Cristo y que tu Espíritu nos habilite, Padre. Gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Fíjense, hermanos, que ayer en la mañana me tocó compartir la palabra aquí en la iglesia Monte Gerizim en Chimaltenango y yo mencioné unos textos que hemos visto con ustedes en el capítulo 20 de Hechos, cuando Pablo, se recuerda que lo vimos hace unos 2 meses, 3 meses antes de que ya no nos pudiéramos reunir, que el apóstol Pablo mandó a llamar a los hermanos a los ancianos de Éfeso para darles unas instrucciones, pero me llamó la atención y se los mandé hace un rato, hace una media hora. Algunos hermanos lo leyeron, otros, pues, no sé, tal vez no lo vieron o no les cayó, pero hay un verso en el capítulo 20 hay que leer todo el capítulo. Yo insisto, hermano, que hay que leer siempre los 8 o 10 versos anteriores y los posteriores al verso que usamos, porque para poder ampliar nuestro concepto y poder tener todo el campo visual de lo que se está hablando. Entonces, dice el capítulo 20 de Hechos, verso 26. Y miren, hermanos, yo no mandé este texto para que usted crea que yo les he ido a dar a ustedes toda la información revelada de la Escritura y que me limpio las manos de... No es esa mi intención. Lo que quiero es que veamos el 20:26 y el 20:27. Mire, pues dice el 20:26 en la Biblia Reina Valera 60, dice: por tanto, yo os protesto el día de hoy. Mire, pues Pablo hablando con los ancianos de Éfeso. Recuérdense que en ese momento Éfeso era una iglesia próspera y 30 años después el apóstol Juan les escribe diciéndoles: ustedes tienen buenas obras, hacen un arduo trabajo y por aquí y por allá, pero tengo contra ustedes, ¿verdad? Es el apóstol Juan escribiendo lo que le reveló el ángel por mandato de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces les dice el apóstol Pablo a estos ancianos de Éfeso: yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, de ustedes y de toda la gente que está allá. Ese mismo texto me llamó la atención. Dije, vamos a ver traducciones más modernas, a ver qué dice. Y dice la Biblia al día. Me gustó la Biblia al día. Dice: por tanto os declaro
que soy inocente. La otra dice que estoy limpio, aquí diciendo el apóstol que soy inocente de la sangre de todos. Pero me gustó todavía más, hermano, la Biblia latinoamericana. Dice el texto. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Mire qué tremendo, dijo el hermano. Ahora mire pues, dice el verso 27 en la Reina Valera 60. Y dice así: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Entonces, esa palabra consejo es en la que quiero que esta tarde nos subamos al vagón del consejo. Ahí va a ver porque, mire, pues hablamos de las vírgenes insensatas del capítulo 25 de Mateo. Hemos hablado de Daniel 12, de que estamos viendo un tiempo, hermano, en que los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Pero me llama la atención esto, porque pareciera que esto no tuviera nada que ver con las señoritas insensatas. Y que no tiene nada que ver con los entendidos, ¿va? Porque esos entendidos que resplandecen como la luz del firmamento son las 5 chicas prudentes. Resplandecieron, no se les apagó la lámpara. Bueno, entonces no he rehuido anunciarles el consejo de Dios. Consejo con S, porque hay una palabra consejo con C y eso es otra cosa. Bueno, entonces, mire pues, aquí es donde esto se empieza a poner emocionantón, porque es que, mire, hermano, Dios de veras es bueno, fíjese. Dios es fiel. Hay que leer la Biblia, lea la Biblia, lea escritos de Martín Lutero, lea los postulados de Calvino, porque, mire, hermano, si usted quiere aprender, quiere ser un eficiente anunciador de las virtudes del reino, se tiene que documentar. No solo leer la Biblia, tiene que leer y tiene que documentarse. Pero sobre todas las cosas, lea la palabra, porque cuando usted se siente que le toque dar una enseñanza, aunque sea la administración de la ofrenda, hermano, el Espíritu de Dios le va a habilitar textos que pareciera que están guardados en el baúl de los recuerdos de su mente, o que están hasta enmohecidos por ahí. Mire pues, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Vaya, mire pues, vayamos al Salmo 1, verso 1. Antes de leerlo, note esto. Hay 9 bienaventuranzas en los primeros versos del capítulo 5 de Mateo. Las acabamos de ver aquí con mis hijos. En 3 estuvimos hablando esa noche. Mire, pues hay 9 bienaventuranzas. Pero eso no quiere decir que esta que vamos a ver en el Salmo 1:1 sea para los del antiguo pacto, porque nosotros con la mentalidad religiosa que nos enseñaron, hermano, lo que está en el antiguo pacto es para los judíos, eso no tiene nada que ver con nosotros, y lo que está en el nuevo, eso sí es para nosotros, ¿verdad? Entonces hay una bienaventuranza más. En el Salmo 1 dice así: bienaventurado. Usted ya sabe que la palabra bienaventurado quiere decir feliz, quiere decir dichoso, quiere decir alguien que Dios lo visita. Bienaventurados, dichosos, felices, visitados por Dios. El varón o los varones que no anduvieron en consejo de malos. Estos bienaventurados de aquí, hermano, tuvieron un instructor como el apóstol Pablo, que en ningún momento rehuyó
anunciar el consejo de Dios. Esa palabra consejo que aparece aquí en el Salmo 1 es una palabra hebrea que se dice etzá, E-T-S-A, etzá. Porque mire pues hermano, en nuestro idioma español, consejo es, hoy hablamos con mi hermana, sí es mi hermana, y con mi esposa. Que miren hermanos, cuánto fracaso matrimonial hay hoy. Y estamos hablando de una pareja que conocemos. Y le decía yo a mi esposa, ¿y será que a esta patoja nunca le dijo su mamá? Esto es el consejo, así manejamos el concepto nosotros aquí occidental. Y sí aquí tiene cierto sentido en ese aspecto. Mire pues, pero le decía a mi esposa, ¿y será que a esta patoja nunca le dijeron, mira mija, no te cases con ese muchacho? Ese es el consejo, ¿eh? El consejo es, no te cases con ese muchacho. El consejo es, mijo, esa patoja no te conviene, solo va tras tu billetera. Ese es el consejo, ¿va? Solo va tras la moto, como tenés moto, como tenés carro. Y miren, hermano, las mujeres y los hombres son tremendos. Tanto las mujeres como los hombres son, como me dijo una señora una vez, como el aguacate. Es un riesgo. A menos que sean del hermano Brian, o de la hermana Vilma, ¿va? O del papá de hermana Mariela, que uno paga o adquiere, hermano. Ya sea a través de una donación o de un pago, hermano, algo que lleva una garantía de un producto terminado, de primera calidad. Pero hay que atender el consejo. El consejo es, compre donde hay garantía de calidad, ¿verdad, hermano Brian? Si es que está por ahí. O hermana Mariela. O con mi hermana Vilma, ¿va? Los aguacates que uno compra ahí, hermano. Mire, va uno a pagar bien. Pero usted tiene la garantía de un producto de primera calidad. Ese producto que se va exportado. Pero ir a comprar al mercado. Y cuando mire, pues, hermano, usted se enamora. Usted le da la vida a quien se enamora de usted. Así sería un corito de antes, de mis tiempos, ¿verdad? Pero cuando usted se enamora y persiste en hacer un vínculo más fuerte con una persona sin oír el consejo de Dios, hermano, usted está yendo a comprar al mercado de esclavos. Es un riesgo. Es un riesgo cuando usted se entusiasma en una aventura de índole emocional o amorosa, si le queremos llamar así, sin escuchar el consejo de Dios, a través de los ministros, por supuesto. Es un riesgo. Es como ir al mercado de esclavos. Yo le mencionaba, ¿no? Yo creo que ya en este tiempo que estamos aquí, pero fíjese, hermano, que hoy veníamos con mi esposa del mercado y venía una señora jalando me impresionó a mí ver un cerdo que venía jalando, esos que la gente en Guatemala dice coche blanco, es una raza animal. Mire, hermano, pero hasta para comprar un animalito de esos hay que saber. Yo voy ahí a comprar un caballo, una cabra, un burro, sin alusiones personales, digo mi hermano, pero yo voy a comprar un animal al mercado de animales de Chimaltenango. Yo tengo la intención, hermano, tengo el sueño, primero Dios, en el milenio, de tener que esos patojos tengan un caballo como tuve yo cuando tenía 12 años, 14 años, 15 años. Pero si yo voy a comprar un caballo ahí, hermano, me van a vender un jamelgo viejo, sin dientes, enfermo, porque yo no sé. Ir a hacer cosas guiados con la mente natural al mercado de esclavos, hermano. El problema va a ser que usted va a comprar solo la apariencia externa, sin conocer lo que hay dentro, porque no se quiso tomar en cuenta el consejo de Dios, y el resultado al final es un fracaso. Pero dichosos aquellos, Salmo 1, dichosos aquellos que no anduvieron en el consejo de los malos, sino que dejaron que alguien como el apóstol Pablo, que un delegado de Dios, aquellos que en Daniel 12 dice los entendidos. Es que ahí en Daniel 12 hay dos personajes, hermano. Mire, pues, vamos a Daniel 12 corriendo.
Y regresamos con el Salmo 1. Dice Daniel 12. Daniel capítulo 12. Dice, verso 3. Entonces los entendidos, pero el entendido, hermano, es alguien que no anda en el consejo de los malos. Ahí vamos a ver si nos da tiempo a ver quién es el consejo de los malos. Se deja, hermano, instruir por el consejo de Dios, del que está hablando el apóstol Pablo en Hechos 20:27. Yo no he rehuido anunciarles el consejo de Dios. Por tanto, regresando al verso 26, me declaro inocente de las consecuencias que pueda traer. Estoy parafraseando el verso, Biblia Josefina. Soy inocente de las consecuencias que le puedan acarrear sus decisiones basadas en el consejo de sus malos que moran en uno. Porque la maldad está en nosotros. Los malos habitan en nosotros. Decía el apóstol Pablo, esos versos me encantan. Al final del capítulo 7 de Romanos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este montón de malos que habitan en mí, que me aconsejan perversamente? Por eso, hermano, el resultado es la insensatez. Pero hay dos, mire, 12:3 dice, los entendidos van a resplandecer como el resplandor de Jimael. Esos son unos. Ahora hay otros, dice, y los que enseñan la justicia. El apóstol Pablo era un personaje que enseñaba la justicia, daba el consejo de Dios. Regresemos al Salmo 1. Dichoso el varón que no anduvo en el etzá. En el etzá. Esa palabra etzá es la palabra consejo. Oiga, pues, le decía hace un rato, sí tiene en algún momento la connotación de estar hablando, de aconsejar. Mire mi hijo, no se vaya por esa calle, ahí asaltan, no se case con esa patoja, deje de comer tanto, no tome tanta Coca-Cola. Ya se me fue el anuncio, ojalá que me reconozcan algo por la publicidad. Bueno, pero mire pues, en el hebreo la palabra etzá, que en español tradujeron consejo, quiere decir, oiga pues, quiere decir prudencia. Prudencia. Espero que estén anotando. Quiere decir designio. Quiere decir propósitos. Y quiere decir plan. Dichoso el varón que no anduvo en el plan, en el propósito, en los designios de los malos. Y si no anduvo ahí, hermano, la lógica me dice que anduvo en los propósitos, en los designios, en la prudencia y en el plan de Dios. Amén. Nadie dijo amén. Bueno, amén, ¿verdad? Mire, pues ya vimos esto. Quiero que miremos también para explicarnos a las patojas de Mateo 25. Vamos al capítulo 32. Esto lo hemos visto varias veces. Al capítulo 32. Y ahorita que digo 32, ya hay hermanos que ya saben a dónde voy, ¿verdad? Capítulo 32 del libro de Deuteronomio. 32 de Deuteronomio. Hoy sí va el tiempo, pero volado. Hay que leer el capítulo 32. Está hablando del pueblo de Israel. El capítulo 32 de Deuteronomio está hablando del pueblo de Israel, que Dios sacó de Egipto. Los hizo caminar 40 años en el desierto. Ese peregrinaje de 40 años en el desierto, hay que verlo, todo lo que pasó allá en 1 Corintios capítulo 10, cuando dice, no olvidemos, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos comieron el maná, todos fueron bautizados en el mar rojo, todos, esto está resumiendo el capítulo 32 de Deuteronomio. Pero el verso 15, todas las bendiciones de Dios para ellos, hermano. El 32:15 de Deuteronomio dice, pero engordó Jerusum. Empezaron no es hablando de la gordura, se comenzaron a envanecer.
porque tenían el respaldo, hermano, de un Dios poderoso. Se empezaron a envanecer porque en la medida que fueron caminando, ellos no fueron derrotando ni desarraigando a las naciones que estaban establecidas ahí antes que ellos. Entonces, hermano, como mire, pues, hermano, nuestra alma es tremenda. Nuestra alma es tremenda, hermano. Ellos estaban viendo mire pues, estaban viendo el respaldo absoluto y descarado de un Dios al que no veían. Y estaban derrotando en ese peregrinaje en el desierto a unas naciones, mire, pues, estaban derrotando a unas naciones que tenían un Dios al que veían. Ahí estaba el muñecote de la figura. En Egipto, un buey, una mosca, un ronrón, un ratón. Los egipcios, todo es igual que todas esas culturas hindúes, hermano. Mire, de las culturas de Asia. Hacen un dios, hacen un ídolo de cualquier cosa. No sé cuándo estaba viendo yo, esto lo digo, mejor no lo digo. Mejor no lo digo, me preguntan por internet. No sé cuándo estaba viendo yo, ojalá que me acuerde pero de cualquier cosa hacen un ídolo. Entonces ellos se empezaron a contaminar con los ídolos que miraban. Y cuando dice se envanecieron, hermano, se hicieron vanos. La idolatría es vanidad. Mire pues, engordó Jerusalén. Y lea usted, hasta el verso 21. Eso lo vimos no hace mucho. Verso 21. Me movieron a celos con lo que no es Dios, con un ratón, con un buey, con un perico, con un loro, con una mosca. Me provocaron a ira con sus vanidades. No sé qué dice la RB60. Me provocaron a ira con sus vanidades, dice la Biblia textual. Estoy en el 32, 21 de Deuteronomio. Me provocaron a celos con lo que no es Dios. Y me provocaron a ira con sus vanidades, dice aquí. Vanidades, dice en la RB60. ¿Ah? ¿Me indignaron con qué? Con sus vanidades. Con sus vanidades. Entonces dice, termina ese verso 21 diciendo, por tanto yo los moveré a celos con lo que no es pueblo, con usted y conmigo. Dice, y los provocaré a ira. Oiga, pues porque aquí entendemos por qué somos nosotros así. Los provocaré a ira. Como una nación, esa palabra nación es goy, el plural. Naciones es goim. Goy es el plural. Goim, agregar ese prefijo in es naciones. Los provocaré a hacerlos como una nación insensata. Las insensateces nuestras, porque mire pues hermano, las 7 iglesias de Apocalipsis estaban establecidas en Asia, estaban conformadas esas 7 iglesias, hermano, por una cantidad de judíos que habían huido en el año 70, huyeron de la destrucción de Jerusalén que provocaron los romanos. Antes había habido una persecución contra los cristianos que empieza con el martirio de Esteban. Huyen los cristianos, se establecen en algunas ciudades y empieza a crecer. Las primeras iglesias de los primeros 50, 60, 70 años eran iglesias, eran asambleas mesiánicas judías. Pero empezaron, hermano, después de que Pedro vio aquel acontecimiento en la casa de Cornelio, me parece, cuando bajó un manto del cielo y le dijo, Pedro, mata y come. Nunca en mi boca he entrado cosa inmunda. A lo que Dios limpió no le llames inmundo. Pedro entendió que Dios quería incorporar a los gentiles a las congregaciones que al principio solo eran mesiánicas. Entonces, las 7 iglesias de Asia estaban conformadas por judíos y por una gran multitud de gentiles. Y ahí había, hermano, un gran choque. Por eso es que en el capítulo 7 de Hechos ya empezamos a ver, hermano, que hay conflictos. Porque dice que vieron los apóstoles y se quejaron los gentiles de que sus mujeres eran desatendidas en la repartición diaria. Porque aquellos primero atendían a los... Igual que nosotros, ¿verdad? Con nuestras preferencias. Atendían primero, lea el capítulo 7 cuando dice elección de 7 diáconos, hermano, atendían a las mujeres judías y con lo que sobraba atendían a las. Entonces mejor escogieron gente
para servir, oiga esto, gente para servir las mesas, que estuviera llena del Espíritu Santo, porque dijeron los apóstoles, nosotros nos vamos a dedicar a la administración de la palabra. Ahí, hermano, pusieron gente, hermano, que caminaba en el consejo de Dios, hacer una cosa tan sencilla como repartir comida. Por supuesto que eso tiene otras connotaciones, pero no vamos a meter ahí. Entonces, mire qué tremendo esto, hermano. Los provocaré a hacerlos como una nación insensata. Esas 7 naciones, hermano, estaban plagadas de insensateces. Ahora, mire, pues, la primera insensatez de Éfeso, eso ya lo vimos ahí en Acatenango hace tiempo, hermano, porque el apóstol Juan le escribe, cuando dice, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es la misma gente que 30 años atrás vivía en una ciudad llamada Éfeso, y a la que el apóstol Pablo dice, por lo tanto yo también, habiendo oído de vuestra confianza, de vuestra seguridad que tienen en Cristo y del amor que se tienen entre ustedes, eso fue 30 años atrás. No ceso de orar por ustedes en mis oraciones para que Dios los llene de todo conocimiento, de toda sabiduría. Pero en 30 años se les terminó el amor, porque dice en el capítulo 2 de Revelaciones, mira por tanto de dónde has caído. Esa es una insensatez. Ahora, ahí va a ver, hermano. Esas insensateces son porque dice 32, 21 de Deuteronomio. Yo los provocaré a hacerlos como una nación insensata, con usted y conmigo. Porque mire, pues, hermano, qué tan, póngase el termómetro del amor. Hoy en la noche, antes de dormirse, póngase el termómetro del amor al prójimo. Póngase el termómetro. Deje que el Espíritu lo escudriñe. ¿Cómo estaremos nosotros, hermano, de amor al prójimo? Porque no va a ser, hermano, que también nosotros estemos en 2.5 de Apocalipsis, será, o 2.4, cuando dice, tengo contra ti, tengo contra ustedes que han dejado de amarse. Amén. Mire el verso 28, hermano, de Deuteronomio 32. Pero siempre mírenme si es el 2.5 o el 2.4. 2.4 de Apocalipsis. Dice, pero tengo contra ti. Pero mire, pues voy a parafrasear el texto otra vez. Pero he hallado en ti una insensatez, que se te ha enfriado el amor, la caridad, la relación. Gracias, hijo. 2.4, sí. Gracias, gracias. Ahora miren, pues. 32, 28. Son una nación privada de consejo. Mire el verso 28. Porque son naciones, los gentiles, privadas de consejo. No hay en nosotros, hermano, no hay una prudencia, no hay propósito, no hay un designio, no hay un plan para nuestra vida. Los gentiles, hermano, así nacemos. Nosotros en nuestros cultos tenemos un culto aquí a las 10:20 de la noche. Es el último culto todos los días con mis hijos más pequeños. Les decía yo hace poco, fíjense, y esto no sé si ya se lo dije a ustedes. Pero ustedes saben, hermano, que un niño judío a los 4 años de edad entra a una escuela rabínica y empieza a ser instruido por alguien como el apóstol Pablo. Que al terminar la primera etapa a los 12 años va a decir, yo estoy limpio de la sangre de estos patojos que me entregaron. Me lo entregaron a los 4 años, aquí se lo devuelvo de 12. Ya fue responsabilidad de él absorber la instrucción. Yo le doy la instrucción, yo le doy a usted los elementos. Pero esto no es, hermano, para que usted ponga en un cuaderno y lo va a zumbar por ahí y lo va a sacar mañana o cuando se conecte dentro de 3, 4 días. La instrucción, hermano, es para que nosotros escudriñemos la palabra, para que indaguemos. Eso es un discípulo. Mire esta nación privada de consejo. Y mire, pues, por lo tanto, porque son naciones privadas de consejo,
esa palabra consejo vuelve a ser la palabra etzá, y dice, y no hay en ellos entendimiento. Son las 6:30, 5:33. Amén. Espero, hermano, estarme dando a entender. Porque decía el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Ahora mire, pues, dice el verso 2 del Salmo. Se me trabó esta cosa. ¿Quiero que me digas trabames, por favor? No sé qué pasó. Aquí tengo el verso 2. Ya encontré el verso 2. Dejémoslo por ahí. Sino que en la ley de Yahweh, traduzcámoslo en nuestro tiempo, sino que en la palabra está su deleite. Y termina diciendo el verso, y en la palabra medita de día y de noche. Disculpen, hermano, solo voy a pedir auxilio aquí. Solo me díganme qué pasó aquí. Se me perdió el verso 2. Mira, pues, disculpen, hermanos, ahorita sí. Aquí está el Salmo 1. El verso 2 se quedó ahí como escondido y se quedó fijo el 3. ¿Qué se puede hacer? Bueno. Saber qué le pasó a mi artefacto. Ahí está. Gracias. Entonces, mire, pues, hermano, el que no anduvo en consejo de malos es aquel que su deleite está en la escritura y en meditarla. Esta palabra que yo le ministro hoy, hermano, que le ministré ayer, que le voy a ministrar mañana, si Dios me da vida y me da salud, es para que con los apuntes que yo anoto, con lo que yo anoté, tal vez no todos los textos, hermano, porque yo sé que es una gran carga de información, pero con los textos que yo anoté, los medite, porque la meditación de la escritura nos va a dar entendimiento. Apunte esto que dije, la meditación en la palabra, no la lectura, no solo el oír, la meditación de la escritura me va a dar a mí entendimiento para llegar a ser, el verso 3 de Salmo 1, como un árbol plantado junto a un río. Va a dar fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. ¿Cuántos quieren ser así? Amén, yo quiero ser así. Pero hermano, como dicen en el béisbol, no es base por bola, no es de que corre para allá, pues ya, va, listo, ahora camine para la tercera. Implica un esfuerzo, implica un tiempo, implica una dedicación. Mire, pues, el varón que no da un consejo de malos. Fíjese, hermano, que el Salmo 13, porque le voy a decir mire, pues, como consecuencia de que nosotros no tenemos nuestro deleite en la palabra, o tal vez yo, hermano, y alguno que otro de los que me están viendo, y toda la mayoría sí, probablemente, o probablemente sea al revés. Pero mire, pues, como consecuencia de que no es nuestro deleite leer la palabra, mucho menos meditarla, ¿verdad? Las consecuencias son las siguientes. Dice el Salmo 3, Reina Valera 60. Le leo primero la Reina Valera 60. El Salmo 1 decía, bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, y yo toda la vida pensé que, miren hermanos, yo tuve unos cuates antes de ser cristiano, que para qué le cuento, ¿verdad? Entré a trabajar de 18 años a una institución gubernamental encargada de la producción y distribución de energía eléctrica en toda la República de Guatemala. Y tenía unas amistades. Yo ahí a los 18 años, a los 24 años, conocí a un señor que ya tenía como 45 años.
ateo, decía él, ateo. Yo acababa de recibir a Cristo y recibí todo tipo, que yo era bolo, con ese señor nos íbamos al Danubio Azul, a esos festines que hace todo el mundo, ¿verdad? Los días de pago. El otro día llegaba a la casa y metía la mano a la bolsa y de todo el pago de un billete arrugado de 5 quetzales, un montón de fichas y yo no sé cómo mi esposa me aguantó. Un montón de fichas, un billete arrugado de a 5 y hice amistad con ese señor. De repente yo recibí a Cristo, hermano. Y fui objeto de todo tipo de escarnio. Aquel señor que yo creía que era mi amigo se volvió como mi enemigo, ¿verdad? Solo tirándome indirectas, solo... Pero el señor me decía algo, hermano. Decía algo. Que gloria a Dios, yo nunca tuve terminales para eso. Y si usted tiene terminales para esto que voy a mencionar ahorita, porque alguna vez se le ha atravesado un pensamiento de lo que voy a mencionar ahorita, busque auxilio. Para eso tiene pastores. Y si no le tiene confianza a su pastor, pues yo lo conecto con el pastor de aquí. Y si usted no le tiene confianza al pastor de aquí, que lo manden a la central. Pero decía ese señor, hablando de los consejos de malos, decía, oiga el consejo, decía que un tal Miguel de Vargas Vila, o no sé si se llamaba Miguel, no me acuerdo, pero es un filósofo, un pensador. Vargas Vila decía, oiga el consejo, que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Qué tremendo es. Mire qué consejito, hermano. Por eso le decía yo hace un momento, si usted alguna vez ha tenido pensamientos suicidas, pensando, desgracia de la vida, yo tanto que me esforcé, tanto que di, tanto que me por aquí, tanto que por allá, mejor me muero. Antes de morirse, hágase la campaña de buscar auxilio. Porque no solo va a morir físicamente, va a morir eternamente. Busque auxilio, para eso tiene pastores y tiene pastora, y si no le tiene confianza al pastor o a la pastora, pues miramos a dónde lo remitimos. Pero cuando habla del consejo de los malos, ahí va a ver dónde están los malos. Salmo 13. ¿Qué le dije? Salmo 13. Mire pues, veamos el Salmo 13. Mire, yo leo esto, hermano. Yo leo esto y veo, yo no sé qué ve usted, pero yo veo en este Salmo 13, en el verso 1, a alguien que está deprimido, fíjese. Dice el verso 13, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? Hasta les quiero dar el espíritu. Mire, pues quiero interpretar y darle el tono, el espíritu de la letra. Porque percibo a alguien diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? A este personaje, hermano, cuando está leyendo esto, seguramente se le olvidó que su instructor le había enseñado que nosotros somos para Dios como la niña de sus ojos. Eso hablábamos anoche con estos patronos, por eso me acordé. Somos, hermano, su especial tesoro. Entonces, su especial tesoro no lo tiene usted refundido por ahí, sino no es su especial tesoro. Lo tiene en un lugar privilegiado. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahora mire el verso 2, pues hermano. Aquí es donde, mire pues, le voy a leer esto porque estos son los consejeros nuestros. Por eso, mire, pues hermano, nosotros podemos estar en esta situación en determinado momento. Hasta usted puede pensar lo que quiera, en irse de la casa, en suicidarse, en dejar todo e irse para los United. Usted puede pensar lo que quiera. Sentirse en algún momento, tiene derecho a sentirse en algún momento deprimido, pero que no se le olvide nunca que Jesucristo le dejó un consolador que esté con usted todos los días hasta el fin. Y ese consolador, con la escritura, hermano, tiene el poder y la capacidad para arrancarnos a nosotros de cualquier estado depresivo. Tengo 5 minutos. Mire el verso 3. El verso 2. Reina Valera 60. ¿Hasta cuándo?
cuándo pondré consejos en mi alma? Oiga pues, y oiga esta palabra, con tristezas en mi corazón cada día. Mire pues, hermano, en el nombre de Jesucristo, toda tristeza, échela fuera de su vida, con la palabra, con la espada de la palabra y con el respaldo y el auxilio del Espíritu de Dios, porque lo delegaron para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Dijo el apóstol, dijo Juan, el apóstol Juan, capítulo 16 del Evangelio de Juan, verso 13, Biblia de A dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os va a guiar, Él os va a guiar a toda verdad. Y en el 14:16 dice, y yo Biblia de A también, y yo le pediré al Padre, y el Padre les va a dar otro consejero consolador. Entonces, los consejos del Consolador Espíritu Santo, hermano, son textos de la Escritura. Mire pues, Salmo 13, verso 2. Vamos a leer 3 versiones. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo va a seguir, hermano, usted dejándose arrastrar por los consejos de su alma? ¿Hasta yo, pues? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que los consejos de mi alma me ministren tristeza? Miremos otra versión y terminamos. Seguimos el jueves. Mire el verso 2, Reina Valera actualizada. Oiga pues, ¿hasta cuándo tendré conflicto en mi alma? Estos son los malos consejeros. El alma es el peor consejero. ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma? Y todo el día, angustia en mi corazón. Me gusta la Reina Valera actualizada. Me gustó más la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción Nuevo Mundo. Oiga pues, ya vimos tristeza, ya vimos conflicto, ya vimos angustia. Esos son, dichoso el hombre que no anduvo en la angustia, que no anduvo ¿qué dije después? En el conflicto, en la tristeza del alma. Ese es el consejo del alma. Mire la Biblia, traducción Nuevo Mundo. ¿Hasta cuándo pondré resistencia en mi alma? Desconsuelo en mi corazón. Por eso, mire pues, hermano, nosotros estamos urgidos de Romanos 12:2 para salir de estas insensateces. ¿Hasta cuándo vamos a resistirnos, hermano? ¿Hasta cuándo vamos a seguir resistiendo en nuestra alma? Cayendo en desconsuelo, en desánimo. Hay que leer otras versiones, hermano, para que se nos vaya ampliando el panorama. Recuérdese que 32 allá somos una nación privada de consejo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy limpio, soy inocente de la responsabilidad si esta gente se llega a perder. Soy inocente de la sangre de ustedes, porque no he rehuido de darles el consejo de Dios. Mañana seguimos. Padre, gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, por el privilegio, Dios eterno, de sentarnos a recibir la instrucción de tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque siendo inmerecedores, tú eres bueno y fiel. Tú nos sigues respaldando, Padre, porque tu propósito y tu plan y tus designios, Padre, es que nosotros alcancemos la bienaventuranza de aquellos que no andan en el consejo del alma, sino que, Padre, encuentran un deleite en tu palabra y meditan en ella. Gracias. Bendigo a cada uno de los hermanos que se conectaron en el nombre poderoso de Jesucristo y clamamos misericordia para que nos auxilie el Espíritu y nos arranque, hermano, de la insensatez
de no dejar que nuestra mente sea renovada por la palabra. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde.